Aquí está, pues mamá, es lo mismo. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. Hola, ¿qué tal? Hola. Así me escucho. Bueno,
¿Qué cosa? Está cargando. Muy buenas tardes a todos Buenas. ustedes que están aquí presentes en este webinar. Estoy muy contenta y agradecida de todos los que estamos participando en estos momentos sobre este importante tema, lo cual nos va a permitir conocer las realidades en diferentes países sobre un tema tan especial, que es sobre el tema de gestión del riesgo psicosocial y el bienestar mental, regreso al trabajo seguro y sano post-COVID-19. Quiero, antes que nada, presentar a nuestros panelistas, quienes están en estos momentos. Un minuto. Quiero en estos momentos presentar a nuestros conferencistas, quienes van a estar acompañándonos en estos momentos. Ellos son de 4 países, así que tengo el placer de comenzar a presentar a Mónica. Mónica Cerezo es española, ella es especialista en temas de seguridad, salud, medio ambiente, actualmente es responsable del Servicio de Medicina del Trabajo en España y Portugal de la empresa Hewlett Packard Enterprise. Muchas gracias, Mónica, por sumarte en esta iniciativa de compartir experiencias con este importante tema. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias por invitarme. Gracias, Mónica. Quiero invitar también y presentar a Anabela Capetillo, es de Chile. Ella es gerenta de diversidad e inclusión de la empresa Manpower Group de Chile. Muchas gracias, Anabela, por estar compartiendo tu importante tiempo aquí con nosotros. Gracias, Carmen, por la invitación. Gracias. También aquí presento a Carlos. Carlos es de Perú, Carlos Fernández. Él es psicólogo, él es actual miembro del Colegio de Psicólogos del Perú, tiene una vasta experiencia como experto también en temas de investigación de riesgos, experto en diversos temas que tienen relación con el campo de la psicología forense también. Así que, Carlos, estoy muy complacida de que estés formando parte de este pool de inspectores, de disertantes. Carlos. Buenas tardes a todas y a todos los que nos están viendo. Muchas gracias, Carmen, por la invitación. Muchas gracias, Carlos. Y Lisette Bojorquez es de Colombia. Ella es actualmente la directora de especialización en psicología de la seguridad y salud en el trabajo de la Universidad de San Buenaventura. Así que te doy la bienvenida, Lisette. Gracias por estar buenas tardes a todos. Participando. Hola. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Nosotros tenemos un tiempo que tratamos de generar algunas reflexiones con respecto a estas matices que están actualmente desarrollándose. Tenemos 2 preguntas que vamos a desarrollar justamente en este tema. Así que la primera pregunta, que antes que nada quiero hablarles, disculpen, sobre ASOPESMA. ASOPESMA es una asociación, es una ONG, es una fundación en la cual se compromete con los temas de trabajo que están desarrollados bajo la perspectiva del tema de seguridad, salud, medio ambiente y con el tema de sostenibilidad.
Trabajamos con un equipo de expertos quienes tienen diversas actividades, diversos soportes que tratamos de buscar alguna solución a todos los problemas que se presentan en nuestro país, en Perú. Bueno, yo soy peruana, actualmente radico en España. Y tratamos de llevar algunas voces, sobre todo aprovechando en estos momentos en que vivimos una situación muy atípica, que estamos en medio de una pandemia en la cual en muchos países aún seguimos confinados y estamos, digamos, no confinados en su totalidad, pero sí con ciertas limitaciones o restricciones que en cierto modo no favorecen quizás al campo de la psique del ser humano, ¿no? Que se presentan muchos problemas colaterales que están relacionados a este tema. Y obviamente no sabemos cómo vamos a regresar al puesto de trabajo porque hay muchas empresas que ya están retornando a la actividad. Hay una desescalada importante en muchas organizaciones. Mire Así su que, perro. en este momento nosotros queremos brindar la primera pregunta, y en este caso la primera pregunta que lanzamos es: ¿cuál es la proyección y protección de la salud mental y atención psicosocial en situaciones de pandemias? Van a tener cada uno de nuestros disertantes 5 minutos para poder desarrollar quizás este tema. Vamos a comenzar con Anabela. Ok, Anabela, yo voy a apagar mi micrófono para que no se filtre el sonido. pero me parece que inhabilita la función de compartir, Carmen, para que me habiliten para poder compartir la presentación. Listo. A ver, voy a coordinar en Lima. En Lima es lo que están... ¿Se puede compartir? Sí, ya está habilitado, me informan. Ok. Ahí sí está. Quiero compartir con ustedes. Ven, ¿cierto? La presentación. Me ciño a mis 5 minutos. Detenerme en los datos de la pandemia en el mundo, de los países como España, en Europa que están saliendo. Nosotros, los de América Latina, la verdad que no, y los pronósticos no son muy buenos. Un número de muertos importante. Chile ya tiene más de 2.200 fallecidos y el empleo es también un tema. Sin duda, en Chile, cuando nosotros se nos habló del home office, el 52% de las empresas no había implementado nunca la modalidad de home office. Por lo tanto, ¿cuál es la realidad? Cuando tú no has implementado algo, las posibilidades de errores son altas. Trabajar desde la casa no era lo que se imaginaba. Muchas empresas estaban con la inquietud de sus trabajadores de incorporar home office, pero todos decimos que esto que estamos viviendo no es home office, es una realidad muy particular. Y en Chile tenemos lamentablemente una estadística en términos de salud mental no muy alentadora. 1 de cada 4 personas tiene problemas de salud mental. Y si pensamos además en las personas que se van a ver infectadas por el COVID-19, los problemas de salud van a tender a aumentar. En este contexto, les quería traer los datos de los accidentes de trabajo en mutualidades al 2019. Si ven, los hombres se mantiene una tasa de un porcentaje mayor en relación a las mujeres. Y cuando pasamos a las enfermedades de salud mental, nos encontramos con que un porcentaje de salud mental no es bajo, ¿ya? ¿Y qué son los riesgos psicosociales? Que es lo que nos convoca hoy día, y le di muchas vueltas de todas las definiciones que hay, podría hacer sentido. Me pareció que esta es una definición breve y clara, que tiene que ver con todas las características de la organización del trabajo que repercuten en la salud de los trabajadores. Y esta definición me parece que nos lleva a, sabiendo que es responsabilidad del empleador el control de riesgos psicosociales, revisamos las 5 dimensiones en la investigación y lo quería compartir con ustedes hoy día. Hay que poner especial énfasis en lo que es el apoyo social, el de empresa y la calidad del liderazgo.
Y se los digo por lo siguiente. Pensando en las evaluaciones de enfermedades profesionales por salud mental, si nos vamos a las microáreas asociadas a la dinámica del trabajo, contexto del trabajo, los agentes de riesgo asociados a la dinámica del trabajo son disfunción en el diseño de la tarea, puesto de trabajo, y los agentes de riesgo del contexto del trabajo tienen que ver con las características organizacionales disfuncionales y liderazgo disfuncional. Y esto hoy día nos pilló el COVID-19 y no sabemos cómo estamos los agentes de riesgo. No me voy a detener en esto, pero sería bueno que cada uno como empresa revise cómo están los agentes de riesgo de cada uno de estas microáreas. Cómo estamos con la ausencia de los descansos. Todos nos quejamos que el teletrabajo no era lo que esperábamos y que trabajamos más. Y los que están saliendo a trabajar todos los días, ¿qué pasa con ellos? Cuando hablamos de las características organizacionales, ¿qué está pasando con la ambigüedad de conflictos de roles? ¿Cuántas empresas hicieron reducción del número de su dotación de trabajadores y concentraron en otros unas funciones adicionales? ¿Qué está pasando con eso? ¿Y qué hablamos con el liderazgo disfuncional y el menoscabo? Aclaro que nosotros, a diferencia de España, todavía estamos ocupando la versión 2 de ISTA 21 y estos son temas que todavía no están dentro del instrumento. Y miren el resultado de los casos de enfermedades profesionales por salud mental en Chile. En el año 2017 aparecía que justamente de los agentes de riesgo que les hacía mención, el liderazgo disfuncional aparecía con un porcentaje de un 31%. En el 2018 sube al 40%. 2019 sube al 44%. ¿Qué les quiero decir con esto? Que sin duda el liderazgo es un elemento importante hoy día cuando hablamos de los riesgos psicosociales. Y esto se los pongo como lámina. Resulta que la gestión de los riesgos psicosociales requiere una metodología participativa. Y quienes hoy día les toca hacer, arman el comité, pero ya al segundo comité ya no van, al tercer comité ya les da la TAIR, porque tiene que ver con una metodología que también no estamos preparados. Con esto termino. ¿Qué es lo que creo yo, respondiendo a la pregunta, Carmen? En Chile les puedo decir que los indicadores de accidentabilidad laboral en términos absolutos han disminuido. Los accidentes de trayecto, les tengo malas noticias, no ha sido así. El número de enfermedades profesionales sí se permanece estable. El 60% de los diagnósticos se vincula a enfermedades mentales. ¿Cómo viene el 2020? Se presenta un escenario que sin duda se dice que tenemos 3 sombreros en la cabeza en este periodo de COVID-19. Tenemos el miedo a la enfermedad, a la muerte y a la pobreza asociado a perder nuestra fuente laboral. Y si bien van a bajar los accidentes de trabajo y accidentes de trayecto, porque efectivamente hay menos personas que están trabajando, sí se van a incrementar las enfermedades mentales y también las asociadas a quienes se hayan contagiado con el COVID. Se requieren cambios estructurales, ahí no me quiero detener porque al parecer más adelante lo vamos a tocar. Se requieren profesionales que tengan el concepto del perfil de ingeniería social. El tema de riesgos psicosociales es un tema cultural. Y con esto termino, que es clave trabajar planes con los líderes, porque uno de los KPI de los líderes es cuidar la salud mental de sus trabajadores. Y estimo que nos hemos concentrado lamentablemente en lo que ha sido urgente, cuidar la operación, cuidar que no se contagien, y esto de los riesgos psicosociales no ha sido un tema que debiera aparecer. Les voy a después a dejar, Carmen, por si les interesa revisar, aquí hay un micrositio de lo que nosotros hemos hecho pensando en un regreso seguro, que no sabemos, no sé si ustedes los países los tienen claro, nosotros acá en Chile no lo tenemos claro cuándo va a ser. Carmen, no sé si me excedí, cómo estuve con el tiempo, con esto de termino. No, estás bien en el tiempo, perfecto. Perfecto, me fui rápido. Así que de verdad muy interesante todas las estadísticas que nos has demostrado aquí en estas presentaciones. Lamentablemente, pues en América del Sur, sobre todo, las estadísticas relacionadas al COVID están afectando enormemente los países como Brasil, Chile, Perú, que no tienen aún
un final, ¿no? De cuándo va a llegar a la curva de lo que se espera, y de ahí la desescalada para poder retornar al trabajo de forma segura, porque no es incierto esta situación, ¿no? Y es incierto porque afectan, pues, si bien es cierto, los gobiernos quieren generar planes para poder apoyar a las familias entregando bonos, no necesariamente las economías en muchos de nuestros países acompañan a este mensaje. Pues en Perú, por ejemplo, la economía es más del 70% informal, lo cual hace que la gente no esté dentro de un hogar esperando que el gobierno llegue a entregarle un alimento. Las necesidades son otras. Entonces hay que trabajar, bien tú lo dices, hay que desarrollar un nuevo puesto de trabajo, ¿no? Muy interesante, la ingeniería social, que no solamente ve desde un punto de vista económico, quizás político, quizás, digamos, médico, epidemiológico, sino también lo psicológico, lo social y lo que va más allá, estadísticamente hablando, de lo que se necesita de acuerdo a las realidades de los pueblos, porque cada pueblito tiene una necesidad, cada pueblito tiene su propia forma en la cual cada comuna, alguien que dirige esa ciudad pueda construir, ¿no? Un nuevo enfoque de cómo controlar, cómo disminuir, cómo ver, cómo afrontar esta nueva situación que se nos presenta a todos, ¿no? No, sin duda, Carmen. Y la tarea es que ya yo creo que estamos todos en una situación muy límite y con mucha incertidumbre hacia adelante. O sea, ustedes en España están como volviendo un poco a la normalidad, nosotros no. Y Sí. cada día se enciende el televisor y no sabemos qué es lo que va a pasar el día siguiente. Y en paralelo la angustia familiar por amigos, el tema de enfermedad y muerte es muy cercano para muchos. Y está muy asociado a lo que los medios nos invaden todos los días en nuestro hogar, ¿no? Porque también debería de haber una política de Estado que permita que las noticias, pienso yo, para disminuir la generación de ansiedad en la sociedad, puedan no solamente entregar estadísticas, sí, está bien, y qué hacer para plan preventivo, pero también dar esperanza, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Dar esperanza y trabajar todos juntos, porque esto no es solamente un trabajo de un solo sector, es un trabajo en el cual la sociedad forma parte importante para que pueda ayudar a generar ese motor de regreso que necesitamos. Todos juntos sumamos energía para que podamos afrontar con mucha fortaleza esta situación nueva, ¿no? Que se nos presenta a todos. Muchas gracias, Anabela. No, gracias a ti, Carmen. Perfecto. Continuando con, le damos paso a nuestra siguiente disertante, que es Mónica. Mónica desde España. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, buenas tardes desde España. Bueno, yo os iba a comentar un poquito cómo nos hemos organizado en estos primeros tiempos en España. Como sabéis, la situación ha sido bastante complicada. Veíamos las cosas con muchísima lejanía con respecto a China, no pensábamos que esto iba a llegar de esta manera. Y la verdad es que nunca habíamos vivido una situación de pandemia como la que hemos vivido y mucho menos de confinamiento. Entonces, pues hemos tenido que trabajar contrarreloj para crear protocolos de actuación en la compañía para intentar cubrir todos los ámbitos de la prevención, no solamente la psicosocial. Si nos remontamos a las investigaciones que ha habido con respecto al MERS o al SARS, en otras epidemias, o las investigaciones que se están llevando a cabo en China, incluso en España, estamos viendo pues, que está habiendo, sobre todo tras el efecto del confinamiento, que estamos empezando a salir de ello y estamos volviendo a la normalidad, debido a la falta de las libertades, el cambio de rutina, la sorpresa, se está viendo que hay un impacto psicosocial muy importante en la salud de los empleados. Yo me voy a centrar un poco en el tema de las organizaciones, que es lo mío, por supuesto a nivel comunitario. Entonces, bueno, se está viendo que desde síntomas leves, como todos sabemos que está habiendo ira, frustración, muchísimo miedo, muchísima incertidumbre. En casos muy leves, fácilmente manejables, se está viendo que puede llegar a través del tiempo, si no se toman medidas preventivas, se pueden llegar a tener patologías complicadas en el ámbito de las depresiones,
el síndrome de estrés postraumático, incluso se están reportando algunos casos de suicidio. Con toda esta introducción sí que os quería comentar un poquito los protocolos que llevamos a cabo, siempre informándonos y obteniendo la información del Ministerio de Sanidad español, de la Organización Mundial de la Salud, del CDC y el CDC europeo. Un tema muy importante, y eso es lo que hemos intentado hacer y hemos llevado a cabo en todo momento, es intentar colaborar siempre con los servicios públicos de salud, con todos aquellos servicios de medicina privada, con los servicios de salud mental para crear sinergias y estrategias de atención a las personas, a los empleados, para evitar que el impacto en la salud mental de nuestros empleados en esta ocasión fuera importante. Además, hemos intentado cubrir las necesidades de nuestros trabajadores especialmente sensibles, que son aquellos empleados que tienen patologías previas de base, bien porque sean físicas como psicológicas, para intentar que estos empleados estuvieran cuidados y no se descontrolara la situación. Y también hemos intentado ayudar mucho a todas aquellas personas que estaban en riesgo. Y estas personas en riesgo o personas vulnerables son fundamentalmente las personas que viven solas o han estado solas en casa durante todo este tiempo. Así que nos pusimos un poco manos a la obra y lo único que hicimos fue empezar evaluando el riesgo, este riesgo biológico, o haciendo bien una específica evaluación de riesgo sobre el coronavirus o bien incluyendo el coronavirus en la evaluación de riesgos normal. Lo tipificamos y empezamos a implementar medidas preventivas. Y al final generamos un programa en el que, bueno, como todos sabemos, teníamos que trabajar desde casa, intentando dar muchísima información a todos los empleados en materia de coronavirus, de higiene. Y aquí también. Bueno, se cruzan las conversaciones. En materia de higiene, de lo que es la enfermedad, información sobre el uso de equipos de protección individual, mucha información sobre ergonomía, porque hemos tenido todos que teletrabajar deprisa y corriendo sin tener nuestros puestos de trabajo ajustados. Y luego dábamos un paquete informativo, un paquete de trainings, de webinars. Intentábamos cubrir todos los ámbitos psicosociales que hemos podido, desde higiene del sueño, pues estábamos viendo que estaban habiendo muchísimos problemas de insomnio, desde consejos nutricionales, cómo alimentarse bien para mejorar el estado de ánimo, muchísimos temas de relajación, de mindfulness, de reestructuración cognitiva y psicología positiva, de prevención del conflicto, muy importante también el tema, como ha dicho mi compañera, del liderazgo, de gestión de emociones, cómo gestionar a los adolescentes, y a los niños en casa, porque claro, había muchísimo problema a la hora de conciliar la vida personal y laboral, los niños sin colegio. Y también hemos focalizado mucho el tema en el ejercicio físico, que todos sabemos que hacer ejercicio físico viene muy bien para la mente. También hemos tenido un servicio de apoyo psicológico, donde tenemos un grupo de psicólogos que se dedican a tratar pacientes o a dar información o consejos online. Y una de las primeras cosas que hicimos cuando empezó todo este tema fue hacer una reunión de todos los empleados y dar una charla sobre gestión emocional frente al coronavirus. Un poquito, pues nuestro objetivo era intentar que el mayor bienestar de nuestros empleados, darles herramientas, habilidades y estrategias para que pudieran afrontar esto de la mejor manera posible, de la manera más saludable, en fin y al cabo. Muchas gracias, Mónica. Interesante todo lo que se ha estado desarrollando en Hewlett Packard, sobre todo no solamente enfocado pues, en la parte preventiva desde el ámbito laboral, sino también llevarlo ya al tema familiar, porque obviamente al trabajar ya desde casa se nos abre otro ámbito mucho más amplio, que es no solamente lidiar con el tema laboral, sino también lidiar con la familia, ¿no? Y lidiar con los hijos, que muchas veces también los hijos tienen que estar en sus actividades de estudios. Entonces todo eso es nuevas, lo que mencionaste, frustración, ansiedad, nuevos temas que se generan y que obviamente, por ejemplo, en mi caso, que justamente convertía hace unos días con Anabela, es que el tema del home office es interesante, es una nueva modalidad, sí te permite estar más conectado con la familia, es verdad, pero llega un punto en que la agenda, el horario, no te cabe en el horario que uno tiene disponible, ¿no? Entonces te queda menos, porque tienes que ver otras actividades que están en el mismo hogar, ¿no? Así que estresa al fin y al cabo, pero bueno, yo creo que esto también nos permite a nosotros generar cierta tolerancia hacia estos temas y también generar ciertos protocolos que nos ayuden
a saber lidiar, comparando, pues, ¿no? Europa que ya estamos en la desescalada, versus en América Latina, que aún le falta más tiempo para poder desarrollar esta desescalada como se debe, ¿no? Hay operaciones que son más importantes, por ejemplo, me refiero de forma presencial como una minera, como un tema de petróleo, que hay que generar nuevos protocolos también para que puedan ellos disminuir estos riesgos que al fin y al cabo afectan la mente y que pueden desencadenar en un accidente laboral. Sí, por Muchas supuesto. gracias, muchas gracias, Mónica. Así que doy paso a Lisette Bojorquez, de Colombia. Hola, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Por favor, ¿podrían permitirme proyectar? Ok. ¿Pueden escucharme correctamente y ver mi pantalla? Ok. Bueno, antes de iniciar, a mí me gustaría dejar un poco claro, voy a poner aquí el tiempo que me avisen para no excederme. Para iniciar, quiero dejar un poco la noción que se tiene aquí en Colombia de los conceptos de los que vamos a tratar el día de hoy. El concepto de salud mental no es diferente que al de la OMS. Es el estado total de bienestar y no solamente la ausencia de enfermedad, tanto para lo físico como para lo mental. Y para lo mental, la salud mental se refiere al estado de bienestar total, tanto a nivel psicológico y emocional. El concepto de factor psicosocial, nosotros tenemos una resolución que es denominada Resolución 2646 del gobierno colombiano, y esta tiene unas definiciones claras de lo que es el factor psicosocial. Hay que tener en claro que hay factor psicosocial, factor de riesgo y factor protector psicosocial. ¿Cuál es el factor psicosocial? Es cualquier condición presente en el trabajo de tipo tecnológico, organizacional, personal, que pueda afectar positivo o negativamente al individuo, que pueda afectar la salud, el desempeño y el desarrollo personal o profesional. Cuando afecta negativamente, se considera que es un factor de riesgo, pero cuando afecta o minimiza ese factor de riesgo o elimina el riesgo psicosocial, eso negativo se llama factor protector y afecta positivamente en la salud, bienestar y desempeño y desarrollo del colaborador. El estrés también está descrito aquí en Colombia como la respuesta de un trabajador tanto a nivel fisiológico, psicológico como conductual al tratar de adaptarse a las condiciones psicosociales. Y la intervención psicosocial es el conjunto de actividades que se busca tratar de disminuir la exposición al riesgo, lo que afecta negativamente al individuo. Hay que tener en claro que el trabajo por la salud mental de los trabajadores no es algo que se deba hacer solamente por esta pandemia, sino que ya se ha venido trabajando desde de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, con diferentes esfuerzos para tratar de mejorar las condiciones de salud mental de los trabajadores en el mundo. Hay un plan de acción mundial sobre salud, tenían en cuenta también la salud mental de la Organización Mundial de la Salud, un plan de acción integral sobre salud mental 2013-2020, ya que pues como lo mencionó en nuestra primera exponente, las cifras de salud mental son preocupantes. Aquí tenemos también, como ustedes lo pueden observar, de la Organización Mundial de la Salud salió una cartilla para mejorar y promover entornos saludables de trabajo, y en el 2016, en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se deja como reto colectivo a nivel mundial trabajar por el estrés en el trabajo, porque se decía que para el 2020 la primera causa de inhabilidad laboral podría ser los trastornos mentales, iniciando por la depresión. Para ahorita la situación de COVID-19, el tema de aislamiento, confinamiento, como lo llaman algunos, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Internacional de la Salud han sacado diferentes protocolos de acción. Y hay que tener en cuenta no solamente lo descrito por ellas, sino también la Asociación Americana de Psicología también ha descrito acciones para promover la salud mental por COVID-19.
o como consecuencia, y las consecuencias a través del confinamiento y el aislamiento por la pandemia por COVID-19. También la Organización Mundial de la Salud permanentemente desde que inició y la pandemia ha sacado pues, acciones para que los diferentes gobiernos y las entidades tomen acción para promover la salud de sus trabajadores en el caso del empresarial y de las comunidades en el caso de los gobiernos. ¿Qué nos dicen estos últimos protocolos? Que existe un aislamiento por una pandemia, hay una crisis económica y hay un cambio, que hay que atender en salud mental a las personas enfermas, a las que tienen riesgo de enfermarse y a las personas que han sufrido pérdidas o cambios. Hay que atender la salud mental de ellas. También, ¿para qué? Para prevenir depresión, ansiedad, estrés y trastornos mentales. ¿Qué debemos hacer? Mencionan las acciones que describió la Organización Panamericana de la Salud. Se debe hacer permanentemente evaluación de la salud mental y de las necesidades psicosociales de la población, incluyendo, obviamente, en los ambientes de trabajo. Se debe hacer intervención psicosocial temprana para que podamos hacer adecuadamente, crear los cambios y crear acciones dentro de los ambientes de trabajo y crear ambientes de trabajo seguros y saludables. Y ahorita más adelante vamos a seguir hablando. Bueno, vamos a dejar hasta aquí con el tiempo que teníamos destinado hasta este momento para que podamos continuar. Muchas gracias, Lisette, por el aporte interesante sobre este tema que está relacionado a lo que es la parte de lo psicosocial, ¿no? Ya con mayores definiciones más claras que nos muestra la OMS, la OPS, la Organización Internacional del Trabajo también, y también la Asociación de Psicología, ¿no? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Lice, ¿puedes, por favor, el share screen está aún con tu presentación? ¿Podrías deshabilitarlo, por favor? Ok. Gracias. Ya. Gracias, muchísimas gracias. Y pasamos con Carlos. Carlos Fernández, si nos puedes dar tu comentario sobre esta primera pregunta. Hola. Sí, en primer lugar, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? ¿Estamos bien con el audio? Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Todas las personas que hablaron antes que yo, pues definitivamente han expuesto de gran forma lo que estamos viviendo hoy en día. Yo voy a abocarme un poquito a hablar lo que desde mi percepción y desde mi punto de vista profesional deberíamos o deberían empezar a realizar los gobiernos. En principio, establecer programas. Estaba revisando un plan de seguridad y salud en el trabajo de 2017 a 2021 para Perú. Y de verdad que se habla mucho sobre casi en todo el tema de lo que es la accidentabilidad, el tema de la ergonomía, pero se le da muy poco a lo que es el factor psicológico. La situación que estamos viviendo hoy en día respecto al COVID-19 pues sirva para que las autoridades, los gobiernos, presten algo más de atención a lo que definitivamente no se ve, ¿no? Siempre un lesionado, una consecuencia fatal en el trabajo, lo vemos y lo consideramos en las estadísticas. He encontrado muchos cuadros con ello, con esa información. Pero cuando hablamos del tema psicosocial, pues como que no
ves información concreta. ¿Por qué? Porque probablemente no le prestamos atención a este aspecto. Hoy el COVID nos está dejando una muestra de que el factor psicosocial a partir de este momento va a jugar un papel más aún preponderante del que ya venía jugando y que probablemente no nos percatábamos. Entonces, los gobiernos y las autoridades van a tener que encaminar programas destinados a controlar el factor psicosocial en las diferentes entidades o instituciones. Tendrán que abocarse a realizar programas de prevención psicosocial y me parece desde tal vez en 3 aspectos. El primero, a personas que han sido víctimas o que se han visto afectadas directamente por el COVID. Personas que han perdido un ser querido o que lo han sufrido en carne propia, ¿no? Personas que han sufrido el COVID sin mayores síntomas, personas que pues fueron los llamados personas que no muestran signos o no muestran reacciones, los asintomáticos. Y en tercer lugar, las personas que todavía no lo viven. Porque una cosa es que yo lo he vivido, que yo he perdido un ser querido, otra cosa es que yo lo viví como asintomático y otra el que todavía no se involucra o no ha sufrido esta situación. Lo estamos viendo desde diferentes perspectivas y tomar en seriedad o tomar las cosas con seriedad, para uno va a ser de una manera y para otro no. Es más, cuando vemos las noticias, nos muestran a la gente por la calle, es cierto que existe la necesidad de salir a trabajar, pero también es cierto de que ya la gente se olvidó del tema de trabajar guardando el distanciamiento social, el metro que debería haber. Y te hablo probablemente en este momento el trabajo que más está dando, que es el informal en las calles de Lima, ¿no? Calles que han sido invadidas por gente que quiere trabajar y que está buscando la forma de trabajar, pero se olvidan de esta situación. La persona que lo ha vivido como asintomático, pues no tiene mayor problema. El que no lo ha vivido es el que tiene la incertidumbre y dice, ¿qué va a pasar conmigo si entro o no entro? Otro tema en el que se tendría que trabajar bastante es en el tema de la comunicación. El tema de la comunicación es fundamental acá, porque tiene que haber una comunicación efectiva, tiene que haber un canal auténtico por parte de la organización, ¿no? O de la entidad, que brinde la información al colaborador, de tal manera que no se genere el ruido de pasillo y cada quien tenga una visión de cómo está viviendo el tema, que la organización o la entidad se encargue de establecer este programa y lo difunda a través de su página oficial o de los mecanismos que ellos tengan. Se tiene que trabajar en el otro tipo de la comunicación, que es el lenguaje corporal o la comunicación no verbal. ¿Cuánto va a cambiar hoy mi comunicación no verbal respecto a mi compañero de trabajo, con el que yo estaba, que antes llegaba, le daba la mano, un abrazo, si pues convenía o era el caso, un beso, y que hoy lo tengo que ver de lejos? Y es más, si mi compañero del costado estornuda o tose, voy a tener que salir despavorido porque probablemente ya se contagió y luego él me contagiará. Entonces, tenemos que entrenar a la gente en este tipo de habilidades para que no estén pensando de que una persona que tose o una persona que estornuda está ya necesariamente con el virus. Tenemos que sensibilizar a las personas desde adentro, ¿no? Y para ello, pues, se tienen que establecer los lineamientos correspondientes. Alguna otra cosa que había estado chequeando era de que los protocolos, si bien es cierto, los protocolos están siendo puestos por... Los protocolos están siendo puestos por las empresas. Las empresas presentan su protocolo de bioseguridad y la autoridad lo aprueba, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado y trabajar en mayor detalle en la revisión de estos protocolos.
No se trata de volver a la actividad económica y empezar a relanzarla, matizando algún protocolo y pensar que, bueno, ya, la situación es que tenemos que establecer protocolos que realmente generen seguridad en el colaborador, en las personas que están regresando al trabajo. Y como alguna de mis antecesoras dijo, el otro tema de los riesgos psicosociales y que probablemente no va a entrar a las estadísticas es lo que estamos viviendo quienes trabajamos en casa, ¿no? Tener que lidiar con la actividad del hogar, con la actividad de los hijos, con la actividad de la esposa, en mi caso, y mis actividades. Pedir silencio, por favor, que yo voy a hablar ahora y necesito concentrarme o estoy trabajando. Y cuando tu niño de 3 años, pues no entiende todavía esa parte, ¿qué le dices? Entonces está generando algo que definitivamente no lo estamos, probablemente como autoridades no lo estamos teniendo en cuenta, pero es más, un compañero, un amigo el otro día me llama y me dice, Carlos, tengo un problema, pues estoy trabajando más del tiempo que antes normalmente trabajaba. En el teletrabajo o el trabajo a distancia, estoy metido 12, 14 horas y lo peor es que no logro hacer mi trabajo. Miren cómo afectan las cosas. Y es más, esa persona que está teletrabajando ni siquiera se está tomando la pausa activa. ¿Por qué? Porque está tan ensimismada en lograr alcanzar su objetivo. Cuando el internet es inestable, no logra conectarse adecuadamente o no tiene el archivo que necesita para completar su trabajo. Entonces son muchas situaciones sobre las cuales hay que pensar, no solamente en que retornemos a la actividad económica que estamos quebrando, todos estamos quebrando, todos nos estamos quedando sin dinero, porque nos ha tocado vivir esto, pero el tema, lo positivo de esto es que lo estamos contando, o sea que todavía estamos sobreviviendo y estamos viviendo para contarlo. Entonces, ¿por qué arriesgar si estamos acá? Con protocolos que no son comprobados al 100% y decir, ya, regresemos a la actividad económica. Particularmente es mi percepción, hay que prestarle mucha atención a los programas de seguridad basada en el comportamiento, comunicación efectiva, liderazgo, como alguna de las chicas lo dijo, liderazgo. El liderazgo tiene que ser humanamente efectivo, tenemos que trabajar con líderes humanos. El COVID debe ser la oportunidad que está esperando todo el mundo para reivindicar la condición de ser humano. Tenemos que ser eso, porque si el COVID no nos deja eso, por lo menos, ¿qué va a venir después? Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Sinceramente, lo que acabas de mencionar es la realidad, sobre todo en Perú, ¿no? Tú que estás viviendo ahí la realidad del día a día en Perú, la situación es sumamente preocupante, dado que la población económicamente activa, o mejor dicho, la población que en estos momentos está saliendo a recuperar su espacio económico es más del 70%. Y se requiere esta transformación que acabas de mencionar, líderes que vean desde un punto de vista humano, porque en Sudamérica, en Centroamérica, los lazos de comunicación siempre han sido estrechos, ¿no? Incluso aquí en España, el saludo muchas veces es a doble mejilla, y de un momento a otro quedarnos sin estos recursos tan importantes y valiosos que nos permiten tener como contacto, como cercanía, empatía, de un momento a otro tener que asimilar otro cambio, nuevos comportamientos, nueva introyección en la parte cognitiva para poder generar el pensamiento de estar seguro, ¿no? Así que aquí pasa mi siguiente pregunta, que es justamente darle respuesta a este tema. ¿Cómo afrontar los riesgos psicosociales derivados de el coronavirus, de esta pandemia, y el bienestar mental en su regreso al trabajo seguro frente al COVID-19? Comienzo con Anabela. Anabela. Enciende tu micrófono. Enciéndelo, tu micrófono está apagado. Tu micrófono. Ahí. Perfecto, ahora sí. Alineo con todo lo que se ha dicho y pensando en cómo afrontar el riesgo psicosocial, la primera manera de afrontar es reconocer que es vital en la gestión de cualquier empresa. Lo primero, entender que debiera ser un pilar estratégico y que no se debiera asociar que porque ahora estamos en un periodo de crisis lo tenemos que hacer.
En Chile y en muchos otros países, además, es una obligación legal. Dicho eso, yo creo que el afrontar los riesgos psicosociales va a requerir en esta etapa a quienes no todavía lo hayan hecho, conocer a la gente con la cual trabajan. Todos estamos viviendo una situación de crisis de COVID-19, pero la estamos viviendo de una manera distinta cada uno. Escuchando a Mónica cuando contaba la experiencia de lo que se ha hecho, y nosotros también lo hemos ido implementando con nuestros clientes acá en Chile, el riesgo de los trabajadores que están solos, y no pensando en que están solos y probablemente se van a enfermar o morir, sino que están solos y están con la depresión de que no saben con quién hablar. Y los espacios, nosotros hemos implementado instancias de contención donde incorporamos al trabajador y la familia, porque como están todos juntos en la casa, tenemos que pensar que todos van a estar conectados en la pantalla. Y ha sido para muchos decir, me conecto con mi familia, pero ha aparecido esa figura de riesgo que decía Mónica, del que estaba solo y que agradeció haber hablado algo distinto que no sea del trabajo. Yo creo que afrontar los riesgos psicosociales es que tengamos la mirada de no solo concentrarnos en la operación del negocio, y además de que mis trabajadores, trabajadoras no se contagien. Tenemos que ir más allá y los riesgos psicosociales es fundamental. Y para eso es fundamental hacer ese diagnóstico, el que yo señalaba, que va a conocer a la gente y evaluar los agentes de riesgo, porque ahí nos vamos a encontrar muchas sorpresas. Escuchando a Carlos, que trabaja 14, 15, 20 horas, yo creo que todos, si hacemos a lo mejor esa encuesta, vamos a estar lamentablemente en similares condiciones. Pero está la otra figura del trabajador, el trabajador que sale todos los días porque tiene que trabajar. La angustia de ese trabajador de contagiarse y después contagiar a su familia también genera un altos niveles de estrés. Por lo tanto, el hacer el diagnóstico yo creo que es prioritario. Si tenían antes en su país, en su empresa, hecho la gestión de riesgos psicosociales, eso ténganlo como referencia, pero probablemente lo que ha pasado ahora ha cambiado mucho esa realidad. Y por último, insistir en el liderazgo, entendiéndolo de dos miradas. Uno, que es deber del líder acompañar a su equipo. Y es deber de todos cuidarnos, porque si el líder a su vez no se cuida, no va a ser capaz de cuidar a otro. Hay una frase que dice, tú no entregas lo que no tienes, y quizá le ha pasado a los líderes que se han visto en situaciones bastante muy límites, como es a veces dar la mala noticia a parte de su equipo que van a ser desvinculados. Sin duda, la sensación de culpa con la cual queda ese líder es muy, muy difícil. ¿Cómo se hace creíble? ¿Cómo se sigue haciendo cercano con el equipo cuando ha tomado esas decisiones que, vistas por el equipo, son percibidas como malas decisiones? Yo diría que esos son como tips fundamentales, tomarse en serio los riesgos psicosociales. Anabela perdió el contacto. Sí, ahí volví. Perfecto. Excelente. Terminé. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escucho. Muchas gracias por tu participación. Realmente nos invita a reflexionar, ¿no? Todos nuestros trabajos que hemos estado realizando previo, ahora pues tienen que ser revisados y adaptados a nuestra nueva realidad para poder, como dijo Carlos, esta palabra, humanizarlos, ¿no? Ponernos en el lugar de cada trabajador que debemos también darles esas esperanzas, ¿no? De que no se contagie en el ambiente del trabajo. Muchas gracias, Anabela. Paso con Mónica para que nos dé también su apreciación. Mónica. Bueno, pues un poco en todo lo que está en línea con lo que están hablando todos mis compañeros. Yo os voy a contar un poco cómo estamos ahora en España, que estamos en proceso de desescalada. Lo cierto es que no todas las partes de España, todas las comunidades autónomas están en la misma fase. En Madrid todavía tenemos bastantes restricciones,
pero ya estamos implementando un procedimiento de vuelta al trabajo en la oficina. Nuestras oficinas de la compañía se van a abrir a partir de la semana que viene, todavía estamos teletrabajando todos y vamos a ir incorporándonos de manera paulatina y muy poquito a poco. Estamos viendo que va a haber personas que van a seguir teletrabajando y personas que tienen que ir a la oficina con el miedo que implica el volver a ir a los despachos, a las salas, sin saber muy bien si el tema está controlado. Seguimos evaluando el riesgo psicosocial al COVID, seguimos implementando medidas preventivas y seguimos en nuestra dinámica de apoyo psicológico, apoyo de los psicólogos y talleres, webinars para intentar cubrir todos los aspectos que creemos que ahora en parte son los mismos que antes y en parte son diferentes. Vamos a enfatizar en todos los temas que ya se ha hablado aquí de dispositivos digitales y desconexión, porque estamos viendo que las personas están trabajando más de las horas que se deben. Te pones a trabajar y no paras, no paras, no paras. También vamos a trabajar el tema del duelo. Es un tema bastante importante porque está habiendo bastantes desgracias y hay personas que están viviendo la pérdida de una forma patológica. Cómo mantenerse bien mentalmente. Estamos intentando fomentar las relaciones entre los empleados, que haya comunicación entre ellos, porque creemos que es muy importante que los empleados tengan ese sentido de pertenencia, que se sientan ayudados, acompañados y bien tratados por la compañía. Y hemos generado una serie de herramientas y de programas que hemos implementado y estamos viendo que está yendo bastante bien. Tenemos un SharePoint con información básica sobre coronavirus, sobre, medidas preventivas, porque aquí han ido cambiando de mascarilla que era opcional a mascarilla obligatoria, un poco como van cambiando las medidas de prevención y van cambiando la norma, pues en ese SharePoint tenemos colgada toda la documentación para que cuelguen los empleados. Tenemos una plataforma que se llama Accelerating You, una plataforma de training para que todos los empleados puedan entrar y hacer cursos en el ámbito de psicosocial o en el que quieran, desde, no estás solo, cómo permanecer conectado, estrés, carga mental, que está habiendo muchísima carga mental en los puestos de teletrabajo. También tenemos una red social que se llama el Yammer para que puedan los empleados contactar, tanto si son del mismo departamento como si no, y compartir experiencias. Tenemos una plataforma para realizar ejercicio físico, varias, Tiva, el Cupid. También damos consejos financieros para sobrellevar mejor la crisis. Y estamos haciendo también temas de voluntariado a distancia, porque estamos viendo que los temas de voluntariado, generar pensamiento positivo, temas de apoyo social, pues amortiguan bastante todo lo que es el impacto negativo que tiene psicológicamente hablando esta enfermedad. Y esperemos en cuanto pasemos toda esta parte de crisis, en cuanto ya hayamos hecho la desescalada, ya estamos planificando las próximas evaluaciones de riesgos psicosociales que según la norma que hay aquí en España hay que pasar cada vez que haya un problema de estas características y cambian las condiciones de trabajo de los empleados. Nada más. Muy bien, Mónica, muy bien, interesante. Esto va alineado a lo que plantea pues el retorno de trabajo seguro de la Unión Europea, ¿no es cierto? Sí, no solamente generar ambientes de trabajo seguros y saludables, sino también generar bienestar en las empresas. Exactamente, exactamente. Fabuloso, Mónica, muchas gracias. De nada. Así que ahora le damos paso a Lisette Borges, desde Colombia. Muchas gracias. Voy a continuar aquí con mi presentación. ¿Pueden revisarla? ¿Pueden verla en este momento? Sí. Sí. Ok, perfecto. ¿Cómo vamos a regresar al trabajo? O sea, ¿cómo vamos a poder volver al trabajo seguro? Entonces, desde una mirada psicosocial, voy a darle algunas acciones que en Colombia se han planteado para volver al trabajo seguro, que hay que tener en cuenta. Primero que todo, fortalecimiento de las redes de apoyo, como lo mencionan mis compañeros. Teletrabajo, trabajo en casa, pero la readaptación a volver al trabajo debe ser progresiva, ¿sí? Debemos continuar con el trabajo en casa, pero una vez se vaya a empezar a retornar al trabajo, se debe hacer de manera progresiva. Nos tocó irnos a trabajo en casa porque ya era una situación que nos obligó prácticamente, muchas veces sin la posibilidad de tener una capacitación o de tener un acompañamiento para que se hiciera de manera segura y se hiciera de manera adecuada, pero lo ideal es que cuando retornemos no lo hagamos así, que lo hagamos de manera progresiva y acompañada profesionalmente. Se debe enfatizar en primeros auxilios psicológicos y tener el personal idóneo para que sepa atender
de manera adecuada primeros auxilios psicológicos, profesionales en seguridad y salud en el trabajo, gestores de seguridad en situaciones de COVID, son personas que más deben conocer sobre la normatividad, son las personas que más deben conocer sobre protocolos, ellos deben de ser gestores y para poder ser gestores tienen que tener un adecuado aprendizaje y una buena capacitación y entrenamiento de las condiciones post-pandemia, aprender sobre las reglas de seguridad sanitaria que haya en cada una de las regiones, conocer los límites y pedir ayuda cuando sea necesario sobre salud mental, ¿sí? Cuando ya, por ejemplo, se empiecen a presentar situaciones de salud mental, como lo decía mi compañera, como estrés postraumático, duelo, que se tenga que tener un seguimiento por parte de un profesional, pedir la ayuda necesaria. Tener en cuenta que los niveles de intervención que se pueden llevar a cabo en las organizaciones puede ser de primaria, intervención primaria, secundaria y terciaria. ¿Sí? ¿Cuál tiene más efectividad? La intervención primaria, donde hay planeación. Esa es la intervención en la fuente del riesgo. ¿Cuál sería la fuente del riesgo? Planear bien y administrar muy bien el trabajo, las demandas cuantitativas, las demandas emocionales, las demandas de carga mental, el entrenamiento a los trabajadores en protocolos de bioseguridad. Tener en cuenta toda esta organización del trabajo sería la intervención primaria. La intervención secundaria serían actividades para darle al trabajador la posibilidad de que pueda afrontar de mejor manera las condiciones psicosociales que sí o sí se van a presentar. Y la intervención terciaria ya es una intervención que toca tener en cuenta, hay que visualizarla dentro de los ambientes de trabajo, que ya sería el acompañamiento clínico. La necesidad del acompañamiento clínico a las consecuencias post-pandemia en cuanto a trastornos mentales. En Colombia tenemos una serie de protocolos de acción, tenemos unos protocolos de intervención y unos protocolos de promoción para tratar de tener una gestión adecuada dentro de las organizaciones y mitigar los factores psicosociales que puedan tener como consecuencia estrés, y ese estrés pueda tener consecuencia de diferentes patologías. En Colombia hay una tabla de enfermedades laborales, que es la 1477, el decreto 1477, y ya están patologías derivadas de agentes psicosociales como trastornos mentales, cardiopatías, encefalopatías, problemas gastrointestinales y burnout. Tenemos ya en esta tabla. Entonces, existen unas acciones que están descritas en unos protocolos de acción. Por ejemplo, el protocolo primero que ustedes ven en la parte izquierda tiene 34 acciones para los diferentes riesgos psicosociales. Si quieren, nosotros podemos compartir estos documentos. Y hay unos protocolos específicos por sector económico y ya por efectos en la salud de los trabajadores. Tenemos por sector económico, dependiendo de las encuestas de condiciones de salud que se han hecho en el país, cuáles han sido los sectores económicos con mayores niveles de estrés y de condiciones de riesgo psicosocial. Tenemos para el sector salud, sector educativo, sector finanzas y ya el sector transporte. Existen unos protocolos específicos para que hagan intervención primaria, secundaria y terciaria dentro de esos sectores económicos. Y ya también tenemos, esto fue de hecho en el 2016, protocolos para los efectos de las condiciones psicosociales. Tenemos protocolo para depresión, ¿sí? Trastornos de estrés postraumático, situaciones de duelo, reacciones de estrés agudo. Ya existen estos protocolos y aquí describen para que las organizaciones hagan cambios dentro de su planeación del trabajo, de sus acciones en el trabajo, de las demandas, de las recompensas, de la compensación, tanto salarial como no salarial. Aquí se describen cada una de las acciones que se debe hacer para mitigar cada uno de estos efectos y para prevenir y promocionar. ¿Listo? Y todas las acciones que se deban realizar para poder continuar y retornar a nuestro trabajo deben de estar en Colombia bajo un sistema o un ciclo PHBA. Debemos planear, hacer, verificar y actuar. Debemos planear, evaluar los riesgos existentes. Una vez se vaya a retornar al trabajo, se deben evaluar cuáles serían las condiciones con las que van a entrar los trabajadores. Tiene que haber compromiso de la gerencia y un equipo de gestión de los riesgos psicosociales. No puede ser únicamente la persona de seguridad y salud en el trabajo, únicamente la gerencia o el de seguridad o el psicólogo. En el caso de Colombia, quien lidera esta gestión es el psicólogo especialista
en seguridad y salud en el trabajo, que tiene una licencia que lo da el gobierno, hacer las acciones que estén descritas en los protocolos, verificar, siempre evaluar las acciones y mejorarlas constantemente. Con esto termino mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lisette. Muy interesante. Sobre todo el último punto que nos acabas de mencionar, es decir, que el psicólogo recibe de parte del gobierno una licencia que es como este expedito para que pueda trabajar en las organizaciones con respecto a este tema. ¿Es así? Sí, correcto. El psicólogo, una vez hace su pregrado, tiene que hacer una especialización, un posgrado, una maestría en seguridad y salud del trabajo, y una vez se gradúe, puede solicitar a la Secretaría de Salud la licencia en seguridad y salud del trabajo. Y está escrito en la ley, está escrito en un decreto que quien lidera, el experto, es el psicólogo con licencia en seguridad y salud del trabajo. Muy bien, muy interesante. Sí. ¿Algo más, Lisette? Sí, y también la medición de los factores psicosociales, no solo la intervención, sino la medición también le corresponde al psicólogo con licencia. Perfecto, muy interesante este tema. Y damos paso a Carlos sobre esta segunda pregunta. Carlos. Bien, bueno, todas las compañeras que han participado definitivamente han mostrado lo que se está haciendo y lo que se debe hacer. Tengo algunos apuntes que podría sumar a esto y me gustaría definitivamente compartirlos, como son cómo retornar al trabajo bajo estas condiciones, bajo estas circunstancias, de manera segura, cómo mitigar el riesgo psicosocial en el cual estamos todos hoy metidos. Más aún, como dijo alguna de nuestras compañeras, quienes van a retornar, el temor de ser contagiado, luego llevar el virus a casa. Hay que tal vez trabajar esto con un poco de inteligencia emocional y eso lo tengo claro, tenemos que ser emocionalmente muy inteligentes porque definitivamente el virus está, lo tenemos en el ambiente, probablemente no nos haya tocado o probablemente ya nos tocó y pasó sin que dejara alguna consecuencia, pero tenemos que ser muy inteligentes emocionalmente. Tenemos que ser muy empáticos con las personas con quienes estamos trabajando. Si bien es cierto, el protocolo va a establecer respetar las distancias y todo lo que es las medidas de bioseguridad, que tiene que ser así, porque además eso refuerza en nuestro esquema mental de que nos estamos protegiendo. Cuando tú agarras el alcohol en gel, cuando usas la mascarilla, mentalmente te estás creyendo de que estás protegido. Eso de alguna manera es positivo para todos, ¿ok? Entonces tenemos que ser muy inteligentes emocionalmente. Luego, tenemos que salir con una muy buena actitud, como citando a Víctor Coopers, un conferencista español que en algún momento lo escuché, pues, ¿qué es lo mejor que tiene una persona? Lo mejor que tiene una persona es su actitud. Si tu actitud va a la baja, probablemente vas a sentir por efectos del estrés de que ya te contagiaste, cuando el estrés también genera efectos que te llevan a tener dificultades respiratorias, dolor de pecho, los trastornos gastrointestinales, que alguien ya lo citó. Tenemos que tener una actitud positiva de cara a esto. No podemos perder el optimismo. Si perdemos el optimismo, pues mejor es quedarse la puerta de la casa para adentro, y además ni siquiera salir en ningún lado. Tenemos que ser optimistas, porque también, así como este virus ha llegado, en algún momento va a pasar, en algún momento se encontrará la vacuna y las cosas no volverán a la normalidad que teníamos, lo que llamamos la normalidad de antes del COVID, ¿no? Las cosas no van a volver a esa normalidad, pero que nos deje el mensaje de que debemos ser más conscientes con nosotros mismos, como personas,
de recuperar esa condición de ser humano de la que hablé hace un momento, y sobre todo conscientes con nuestro mundo, con el entorno en el que estamos desarrollando nuestras actividades, de ser más socialmente más responsables, de que evitemos el tipo de la contaminación por uno y otro lado, por uno y otro factor. Tenemos que trabajar mucho esos aspectos, porque así como apareció el COVID, probablemente, y esperemos que no, podrá aparecer algo más en el futuro, pero que ya eso que aparezca en el futuro no nos agarre desprotegidos y desprevenidos como fue con el COVID. Que ya estemos preparados, y más que preparados tal vez con el antídoto o con la vacuna, que estemos preparados acá, mentalmente. Me parece que es la fortaleza que tenemos que hacer que las personas empiecen a generar en este momento. Si el tema psicosocial te está venciendo, pues no te quedes encerrado en tu burbuja, busca ayuda inmediatamente. Todas las organizaciones hoy deberían tener un profesional, o al menos así lo dice la ley, de psicología para poder manejar este tipo de situaciones. Busca ayuda inmediatamente. Si no buscas al psicólogo o a la psicóloga, habla con alguien. No te encierres en tu burbuja. No te puedes quedar solo. Cuando uno se queda solo mentalmente, cuando uno se aísla y piensa que las cosas las puede resolver solo, el tema no prospera. El tema no prospera. Hoy el riesgo psicosocial ha crecido tremendamente. Y ya no es solamente los factores que conocíamos antes de la pandemia, sino que hoy la gente está pensando en: ¿estaré yo en la próxima lista de cese que va a sacar la empresa? ¿O seré el próximo despedido? ¿O seremos los próximos despedidos? La gente está pensando en eso. ¿Hasta cuándo me va a durar el recorte de mi sueldo que no me va a alcanzar para cubrir mi canasta básica? La gente está pensando en que tenga una comunicación clara con sus colaboradores. Tenemos que ser honestos. A partir de este momento, de este punto, tenemos que ser honestos. Las empresas y las organizaciones tienen que ser honestas con sus colaboradores. No podemos dejarlos rompiéndose el coco y pensando, mañana me tocará a mí, me notificarán y ya no vuelvo a trabajar, me recortarán más de lo que ya me recortaron el sueldo. Entonces, todo eso va sumando al tema de que me contagien o no me contagien. Yo voy a trabajar porque necesito trabajar. Y voy premunido de todos mis elementos de bioseguridad y cumplo con todas las medidas. Probablemente no me voy a contagiar, pero lo que me está comiendo el coco más es lo que va a pasar así yo adopte la medida de bioseguridad. Tenemos que trabajar mucho en eso. Las personas, empecemos a tratar a las personas, como seres humanos. Que no sea solamente el eslogan que el activo más valioso de mi organización es el ser humano. Que no sea un eslogan solamente, sino que empecemos a tomarlo así y a verlo así. Y que sobre todo el colaborador, que sobre todo la persona, se sienta que está siendo tratado así, como una persona, no como un objeto o como un recurso, ¿no? Básicamente, pienso que los programas a trabajar, ya los habíamos mencionado en la primera parte, pero hay que trabajar mucho en lo que es seguridad basada en el comportamiento, el tema de la comunicación efectiva, el liderazgo, y abrir los canales. La comunicación tiene que ser activa constantemente. Abrir los canales para que el colaborador no tenga una barrera de comunicar lo que está sintiendo en ese momento. Que tenemos que ponerle el profesional. Muchos están pensando, ¿cuánto nos va a salir? ¿Cuánto nos va a salir? ¿Cuánto estás perdiendo ahora con un colaborador que no rinde, que no produce? Porque no tienes a alguien que le dé el soporte emocional. Porque si estás pensando, estás con tu esquema mental o con tu cerebro pensando en lo que va a ocurrir contigo, con tu vida, por efecto del COVID, ¿tú crees que estás concentrado en tu trabajo? ¿Cuántos accidentes se van a generar porque la gente no está concentrada en su trabajo? ¿Cómo hablamos de seguridad y salud ocupacional si no pensamos en eso? Entonces tenemos que trabajar mucho esos programas, ¿no? Tenemos que trabajar mucho esos programas para reivindicarnos con nuestro mundo, con la naturaleza, y sobre todo reivindicarnos entre nosotros como seres humanos, recuperar esa condición. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Realmente reflexivo tu mensaje con respecto a este retorno del trabajo seguro, porque abre muchas aristas. Hola. Abre muchas aristas. No, ¿estamos aquí? ¿Sí?
¿Estamos? Sí, sí. Muchas gracias, como te estaba diciendo Carlos, estamos reflexionando sobre lo que acabas de mencionar. Y justamente el tema de lo que es la parte preventiva de la seguridad en las empresas, del retorno de la seguridad, del retorno hacia las condiciones de seguridad y salud que deben de implantarse en las organizaciones post-COVID, deben de ser un requisito importante y ser tomado en cuenta necesariamente por los líderes que manejan las organizaciones, ¿no? Nos ha hecho reflexionar estas 4 presentaciones que nos hablan de las diversas perspectivas, diversos países cómo están afrontando esta realidad que nos afecta a todos. Y aquí yo quiero dar un paso sobre, porque hemos terminado ya las 2 preguntas que teníamos, también para respetar nuestro tiempo, dar paso a unas preguntas que acá tengo de parte de los participantes. Y se los manifiesto para que algunos de nuestros 4 participantes puedan darle alguna solución. ¿Cómo generar, nos menciona Alejandra Núñez, cómo generar medidas preventivas que disminuyan el estrés por afrontar el miedo de volver a trabajar físicamente? A ver, ¿quién puede comentarnos? Solamente prenden el micrófono y lo comentan. Bueno, yo desde mi punto de vista creo que al final es formación e información a los empleados en manejo de gestión de estrés y manejo de gestión de emociones y por supuesto con apoyo psicológico. Con esas pautas yo creo que es posible conseguir superar todo lo que dice nuestra compañera. Perfecto, muchas gracias. Mónica, ¿alguien más? Anabela, Lisette. Yo agregaría lo que dice Mónica, que también esa seguridad se la vamos a dar cuando efectivamente tomemos todas las seguridades en términos del entorno y el retorno al trabajo. Es decir, cuando hablamos de un trabajo seguro, hoy día especialmente hay un tema de contexto laboral y que es tarea de la empresa para que ayuden esa seguridad. Y agregaría también que esa seguridad también es importante que el equipo entienda que hay algunos que se van a sentir más inseguros por su condición de salud también y que quizás en una primera etapa es mejor no volver. Yo creo que la seguridad va a ser conociendo al equipo que uno tiene, dando un contexto de seguridad y darle también, con lo que ya dijo Mónica, la seguridad a cada uno. Muy bien. Eso. Muy bien. Carlos, ¿quieres aportar? Sí, claro. Además, indicar, pues, poner en práctica los ejercicios de relajación, ¿no? La respiración y algo muy importante, darse ánimos. Uno mismo tiene que darse ánimo, sacar el ánimo para uno mismo. Algún día fuimos a un estadio a hacerle barra a nuestro equipo favorito. Ese mismo ánimo que echábamos en el estadio, pues ahora echarnoslo nosotros mismos porque lo necesitamos. Probablemente no vas a encontrar atrás a alguien que te haga barra y que te diga vamos y hacerlo tú mismo. Relájate, respira profundamente, no te metas, no te concentres en la noticia, no te concentres en el número de muertos sin que esto signifique ser. Las estadísticas es suficiente. No necesitas contaminarte más con un tema de estar ahí las 24 horas leyendo cuántos van, cuántos menos, cuántos. No necesitas porque eso te está afectando y eso va a generar en ti el estrés del que estás mencionando. Así que limitemos también el acceso perjudicial para nuestra salud. Pero, así que... Ok, muchas gracias, Carlos. Efectivamente, ¿no? Limpiar nuestra mente a partir de todo lo que consumen nuestra vista y obviamente que esa información que nosotros recibimos muchas veces nos pone mal, nos sentimos mal porque no tenemos los recursos psicológicos, emocionales para poder absorber esa información y llevarlo hacia algo que no contamine tanto nuestra mente, ¿no? Aquí tengo otra pregunta de Juan Carlos. Menciona,
¿Algún protocolo de actuación para subsanar la resistencia al cambio que puedan ustedes recomendar frente a este COVID? Carmen, ¿podrías repetir la pregunta? Sí, aquí menciona la pregunta, ¿será si pueden recomendar algún protocolo de actuación para subsanar la resistencia al cambio en el uso del equipo de protección personal frente al COVID-19? Es decir, entiendo de que las personas como que se resisten al colocarse los implementos que se requieren para poder disminuir el riesgo. Entonces, algún protocolo, alguna sensibilización quizás, ¿no? Pasos. Yo diría dos cosas, que es al menos lo que nosotros hemos trabajado acá en minería y en construcción. Hoy día más que nunca, lo que es la cultura de seguridad en el trabajo es un tema que no le damos mucha importancia. Y hoy día la cultura de seguridad en el trabajo pasa por sesiones de sensibilización que sean muy potentes. Los testimonios a veces de la propia familia son bastante decidores y de alto impacto para poder implementar medidas de seguridad en los propios colaboradores y colaboradoras. Eso como primer punto. Y segundo, yo creo que estamos viviendo en constante cambio y quizás se requiere asociar una gestión de cultura del cambio en algunas compañías para poderle dar que esta mirada es algo que está, es algo que tenemos que asumir y con cierta seguridad. Pero el foco en la cultura de seguridad en el trabajo, a través de sesiones de sensibilización, lo propongo como un protocolo a desarrollar. Muy bien, Anabela, coincido contigo, porque realmente lo que es la parte de la cultura de seguridad se tiene que, digamos, tomarse en primera línea en una organización. Este tema de la pandemia está relacionado estrechamente a cómo cada persona dentro del puesto de trabajo tiene que prevenir, y justamente si no tenemos una cultura de seguridad fuerte, donde también se involucre este tema que es importante, no recuerdo si Carlos o algún otro expositor lo mencionó, que es la seguridad basada en el comportamiento, el autocuidado, por ejemplo, que es un pilar fundamental, porque si la persona no tiene la mínima idea de cómo generar su propio autocuidado, por más que le entreguemos información de cómo protegerse, no lo va a cumplir. Y eso es lo que vemos en la realidad, porque tenemos protocolos diseñados, pero ya depende de cada persona y cómo cada persona toma seriamente la responsabilidad de cuidarse y llevar ese cuidado también a su hogar, porque es un mecanismo, ¿no es cierto?, de que todos tenemos que buscar la protección. Entonces, la cultura de seguridad ya no va a ser que solamente el área de seguridad lo cumpla o lo tenga, sino que esto va a ser disposición quizás desde el liderazgo de la organización, contemplar al desarrollo de una cultura fuerte en seguridad que involucre a todos los que trabajan en la organización a sumarse, a construir este tema y que forme parte de la vida diaria, del día a día. Cambiar mentes, una gestión del cambio desde la más alta dirección, porque normalmente la seguridad solamente se ve desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista inclusive legal, pero no desde el punto de vista, como lo mencionó Carlos, humano, ¿no? Y justamente todos los accidentes de trabajo pueden ser controlados, todos los accidentes de trabajo pueden ser prevenidos. Y ya depende de cómo la organización nos invite a construir esta cultura y nosotros sensibilizarnos junto a ella para desarrollar un buen proceso. Que esta pandemia es un paso que a todos nos desestabilizó. Recuerdo el 31 de diciembre del 2019, brindando por un 2020 mejor, y sin embargo estamos en estas condiciones. Es real, tenemos que aprender a vivir, a lidiar, ser fuertes mentalmente, emocionalmente, tener un apoyo solidario entre todos. Yo creo que el tema de la unión hace la fuerza y de compartir sobre todo estas experiencias enriquece para poder nosotros no sentirnos desamparados y tratando de descubrir, como se dice, la pólvora, ¿no? Sino entre todos sumar
sinergias y ver y compartir qué podemos hacer con la iniciativa que se desarrolló en tal país o con el desarrollo que estamos compartiendo, podamos implementar de a poco pequeños cambios en nuestras organizaciones. Yo les agradezco a todos, hemos tenido un tiempo muy rico en cuanto a compartir estas experiencias. Agradezco tu tiempo, Mónica, Lisette, Anabela. Sé que el horario es difícil para todos y hemos logrado en este momento compartirlo. A Carlos también por tan enriquecedor experiencia y mensajes y experiencias sobre todo de cada realidad. Muchas gracias. No sé si alguien de ustedes, nuestros expositores, quieren algún mensaje final decirnos, compartir. Los invito a que puedan un mensaje final decirnos. Bueno, yo desde mi país quería dar un mensaje de ánimo a todo el mundo. Están siendo tiempos muy difíciles, pero al final, con el esfuerzo de todos, no teníamos documentación, ni teníamos protocolo, ni sabíamos cómo trabajar en este ámbito. Ha sido ir un poco trabajando con ensayo-error, pero con muchísimo esfuerzo, con muchísimo sacrificio y con muchísimas ganas, al final se pueden conseguir cosas bonitas y se puede salir adelante perfectamente. O sea, os mando mucho ánimo. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias también por compartir la experiencia que están realizando ustedes en Hewlett Packard y sobre todo ya la desescalada que se presenta ya en España. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Lisette. Sí, muchísimas gracias. Excelente conferencia, todos muy alineados, muy bien. Y me gusta mucho que en este tiempo las personas que trabajamos en el área de seguridad y salud en el trabajo, antes nosotros gritábamos, es importante trabajar por la seguridad y salud en el trabajo. Y ahora se están dando cuenta las empresas, los gerentes de las compañías, los líderes de los equipos de trabajo, la importancia del rol de la seguridad y salud en el trabajo en este tiempo de COVID-19. Antes nosotros, los que sabíamos de seguridad y salud en el trabajo, sabíamos la importancia, y ahora todo el mundo sabe la importancia de esta gestión. Podemos prevenir que las personas se enfermen dentro de los ambientes laborales, y ese es el fin, y pues tenemos un papel muy importante que tenemos que cumplir. Comparto contigo, Lisette. Junto contigo, quizás yo he tenido la oportunidad de trabajar en temas de seguridad ya mucho tiempo, he trabajado para mineras, industrias de construcción, sector hidrocarburo, y yo veía pues lo que tú acabas de mencionar, ¿no? La seguridad y salud estaba quizás muy relegada, solamente interesaba la estadística de accidentabilidad, bueno, porque tenías ahí un proyecto, la imagen, la imagen corporativa de la organización, pero de ahí más allá no había una importancia genuina. Ahora esto es vital. Sin seguridad y salud, quizás las empresas no van a poder ingresar de nuevo al mercado para poder desarrollar su tema como quieren plantearse, ¿no? Este es un nuevo proceso que se tiene que implementar y todos tenemos que estar involucrados en esto. Muchas gracias, Lisette. Anabela, ¿algún comentario final? Sí, bueno, agradecer la invitación y decir que los riesgos psicosociales son agentes de riesgo que no se ve. Carlos, cuando decía salimos a la calle, nos protegemos de la mascarilla, usamos los guantes, el alcohol, es algo que se ve. Y los riesgos psicosociales están por ahí. Entonces, yo creo que la invitación es que la única manera que los podamos ver esos riesgos, que tengamos espacios de conversación con nuestro equipo. Y lo primero que vamos a descubrir, que todos estamos sintiendo altos grados de angustia, estrés, etc. Y una vez que hacemos ese reconocimiento, tenemos que pasar a la siguiente etapa, porque no es normal. No normalicemos que ya llevamos un mes sin dormir. No es normal que estemos trabajando de lunes a domingo tantas horas, porque después cuando esto pase, evidentemente vamos a tener secuelas que va a afectar en nuestra salud, nuestra familia. Esa es la invitación, que demos el espacio para ver esos riesgos psicosociales que están en todos y en todas. Ese es mi mensaje, Carmen. Muchas gracias, Anabela.
Tal cual lo que sucede, efectivamente, ¿no? Vemos cuando nos protegemos, sin embargo, la parte más profunda es intangible muchas veces. Y es ahí donde nace pues todo, ¿no? El dolor, el sufrimiento, la ansiedad, el estrés, los riesgos inherentes que están ocultos, que están presentes y que se pueden demostrar a través de un comportamiento. Y es ahí a donde tenemos que socializar en mayor magnitud junto a nuestra gente, a todo el equipo que forma parte de un tema laboral para poder juntos sobrellevar este tema. Muchas gracias, Anabela. ¿Algún mensaje final, Carlos? Bueno, sí, agradecerles haber compartido sus ricas experiencias, de verdad maravilloso este momento con ustedes, mucho aprendizaje, agradecer a Sopesma por la oportunidad de permitirme participar, a ti Carmen y a cada una de ustedes, y el mensaje para las personas que puedan estar viéndonos, el tema lo tenemos que manejar de manera adecuada. Empecemos manejándolo en casa. Hoy tenemos más tiempo del que nunca tuvimos en casa. Hace poco me llamó alguien y me dijo, ya no aguanto estar en mi casa, pero le digo, ¿qué pasó? ¿Te olvidaste de que tú perteneces a la casa de donde estás renegando? Nos olvidamos de la convivencia. Tal vez antes no teníamos el tiempo para disfrutar de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de compartir un momento con ellos o de absolver algunas preguntas que ellos tenían para nosotros como padres y que bajo el pretexto de voy al trabajo o llegué cansado y no tengo tiempo, no lo hacíamos. Hoy tenemos el tiempo de una manera singular, peculiar, única. La vida nos ha regalado este tiempo, entonces tomemos también la cosa por ese aspecto, un aspecto positivo. Manejemos el riesgo o el aspecto emocional en casa, con nuestros seres queridos. Luego, manejar el tema en el trabajo, lo vamos a hacer también, pero en casa tenemos que estar tranquilos, salgamos de casa tranquilos, estemos en casa tranquilos, para que quienes están con nosotros o dependen de nosotros también se mantengan tranquilos. No le generemos ansiedad a nuestros hijos, a nuestra familia, cuando nosotros estamos angustiados. Entonces, quien es líder o quien es la persona que se encuentra en casa al mando del barco, y discúlpeme que use esta expresión, tiene que mostrar seguridad, tiene que mostrar optimismo, tiene que tener confianza y tiene que haber mucha comunicación. Vamos a llegar a buen puerto, estoy seguro, pero depende mucho de nosotros, cada uno de nosotros, y el optimismo es fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Doy por finalizado esta presentación, así que gracias a todos. Vamos a estar compartiendo los materiales, así que tengan una bonita tarde, y bueno, los que estamos en España, bueno, ya nos procederemos a estar con la familia un rato y a descansar. Gracias a todos, Mónica, Lisette, Carlos, Anabela. Chao. Chao, chao. Chao a todos.